Vamos a la palabra de Dios, hermanos, en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25. San Lucas, capítulo 2, versículo 25. Es la historia de Simeón, vamos a enfatizarlo en la vida de él, aunque entra otro personaje también, Ana, que es una profetisa. Pero en San Lucas, capítulo 2, versículo 25, dice así: Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En este capítulo, hermano, hay algunas personas que se destacan por sus experiencias, sus declaraciones espirituales. Encontramos en primer lugar a María, la madre de Jesús, y luego a José, María y José unidos los dos. María, cuando escucha todo lo que los pastores dicen y las revelaciones que habían tenido los pastores para venir a adorar a Jesús, dice que ella tomó dos actitudes. Primeramente, ella guardaba todas esas cosas en su corazón y dice, y meditaba en ellas. Hay una actitud muy linda de María. Ante la grandeza de Dios, ante la inmensidad de la revelación de Dios, ella podía guardar esas cosas en su corazón y meditar en ella. Y luego José se une a María y dice que se asombraban de las cosas que decían del niño Jesús. Pero aquí hay un hombre que es sacerdote llamado Simeón y que ya habla un poco más de su vida y declara algunas virtudes o actitudes que había en Simeón. Era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Tres situaciones muy especiales. Justo, ahora vamos a determinar un poquito lo que quiere decir con el término justo, porque a veces nosotros pensamos justo, perfecto. No. Justo era un hombre que el juicio predominaba en la vida de él. Luego la compasión o la piedad, y esperaba algo que era la promesa que le había dado Dios a Israel, el advenimiento del Mesías. Y este hombre Simeón, que lo vamos a tomar hoy para meditar y reflexionar un poquito sobre la vida de él, dice que esperaba la redención de Israel y cuando como sacerdote tomó el niño Jesús en sus brazos, él prorrumpió en una alabanza y glorificó a Dios, lleno del Espíritu Santo, por la convicción de ver la salvación en la persona de Jesucristo para todo Israel y para todo el mundo. Y la otra persona que nos llama la atención es María y José, luego Simeón y Ana. Ana era una profetisa, viuda de muchos años. Era una persona, si vos lees allí los pocos detalles de su vida, era una persona que había aprendido en el sufrimiento a esperar en Dios. Y Ana, como viuda, tenía un comportamiento, dice que servía a Dios, no se apartaba del templo y servía a Dios continuamente con ayuno y oración. Y son dos prácticas importantes para cada uno de nosotros los cristianos. La oración en la vida de esta mujer, Ana, de esta profetisa, era básica. Y luego el tiempo de refrigerio espiritual
en ayuno, en intercesión delante de Dios. Estos tres personajes nos dejan lecciones. María, José, Simeón y Ana. Pero yo en esta mañana quisiera compartirle con ustedes la vida de Simeón, allí en el versículo 25, este sacerdote. Cuando hablamos de justo, de una persona justa, hablamos de una persona recta, de un proceder correcto, no solo en sus actitudes, en su forma de relacionarse, sino en sus principios. Y hoy este valor tiene muchos cambios, muchas variaciones. A veces pensamos que alguien que tiene un buen comportamiento es justo, alguien que tiene compasión es justa. No, acá es, hermanos, justo delante de Dios. Y no solamente hablamos de este personaje en la Biblia, sino, por ejemplo, que la Biblia habla de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Dice que los dos eran justos y temerosos de Dios. Y no solamente enfatizamos en esta actitud, en este valor espiritual que tienen estos personajes de justo, sino que vivir conforme a los mandamientos de Dios, tanto en el corazón como en el accionar. De repente yo puedo accionar correctamente, tengo valores morales, tengo principios que me enseñaron en mi casa y me comparo con otro y bueno, mis valores son más altos, más elevados. Está bien, está correcto, eso no sirve. Pero aquí cuando la Biblia especifica de Simeón justo, era un hombre en los cuales los mandamientos, las ordenanzas de Dios estaban en su corazón. Cuando estaba en público y cuando estaba en privado, los mandamientos, los preceptos de Dios gobernaban su corazón y sus acciones mostraban que esos principios dirigían su vida. De repente alguien se siente conforme con su vida y está bien, es un valor excelente. Alguien está contento con su forma de pensar, de proceder, los valores que tiene en el corazón. Pero ¿sabe que hay algo por encima de todo eso que con nuestra capacidad humana, con nuestro pensamiento podemos determinar como bueno, como moral? Es qué piensa Dios. ¿Qué es la ordenanza de Dios? ¿Qué nos dice Dios? Hay cosas que nosotros son medias subjetivas, muy escondidas, muy profundas en nuestro corazón, como es el resentimiento, como es la envidia. Son todas acciones que las podemos encubrir en lo más profundo del corazón. Pero saben que ahí cuando nosotros pensamos que eso podemos ocultarlo, que somos sabios, que podemos esconder eso, ahí hay una verdad bíblica. Cuando Dios nos mira a nosotros, no mira en primer lugar nuestra apariencia, sino que Dios mira nuestro corazón. Entonces, en lo más profundo del corazón. Y el salmista decía en un determinado momento que se había equivocado muy gravemente delante de Dios: escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Y eso es lo complejo, lo que yo pienso y lo que yo tengo en lo más profundo del corazón. Y ahí podíamos entrar en una cantidad de cosas, aquellas cosas inconscientes, aquellas cosas que estamos guardadas, allá acumuladas. Pero vamos a lo sencillo. Aquí Dios mira el corazón. Ahora, la justicia de Dios en el Antiguo Testamento procedía del corazón. En el Nuevo Testamento cambia porque el Dios Padre nos mira a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero en el Antiguo Testamento, que no había tal revelación, que no había tal explicación, tal amplitud de conocimiento, dice que Dios miraba la actitud del corazón. Y en el Antiguo Testamento había tres elementos que cuando Dios miraba el corazón se basaba. Primeramente era la fe en el corazón, no la fe mental, la fe que se experimentaba como una convicción. Porque yo puedo mentalizarme, sí, yo tengo fe, yo creo. Hay tantas cosas que mentalmente podemos proyectarnos. Pero hay otra cosa que es la convicción, es sometido aquí en lo más profundo de nuestro corazón,
que se puede manifestar como fe, como confianza. Lo segundo es el amor. Pero no ese amor platónico, ese amor barato, ese amor que se vende, que se negocia, sino el amor nacido, y la expresión del salmista es de un corazón puro. El amor nacido de corazón puro. Fe, amor. Y el tercer elemento en el Antiguo Testamento para el justo era temor de Dios. No el temor de pánico, el temor de castigo, sino el temor de devoción, el temor reverente, que son dos temores totalmente contrapuestos. El temor de pánico, de miedo, de castigo, de tortura, de condenación, eso te inmoviliza. Pero el temor reverente hace que tu corazón se expanda, hace que en tu corazón puedas experimentar la paz, la serenidad, el sosiego de Dios. Y hay algo que en el temor reverente ocurre en nuestro corazón, una devoción profunda a nuestro Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio, en el capítulo 4 nos dice algo que nosotros tenemos que oír la palabra para que ese temor estuviera en el corazón, el temor correcto, el temor reverente. Oír la palabra, oír los 10 mandamientos. Nosotros pensamos que los 10 mandamientos eran del Antiguo Testamento. No. ¿Sabés que cuando leemos la Biblia, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, el Mateo 5, 6, 7, están ampliados, no son 10. Son una amplitud de ordenanza y de mandamiento. Los 10 son los resúmenes, lo escueto, lo sencillo, lo simple. Pero cuando Cristo empieza a explicar los mandamientos en el Sermón del Monte, los amplía, los proyecta, los extiende a todas las órdenes, a todas las áreas de nuestra vida. Y en Deuteronomio dice que tenemos que oír la palabra de Dios. Luego tenemos que aprenderla. Hay un elemento importante que Deuteronomio dice. No solo yo sé lo que la palabra dice, no solo yo la leí, sino que yo tengo que aprenderla. Y acá hay un proceso entre el oír y el aprender. Yo lo que escucho, lo que leo, lo guardo en el corazón, lo pongo dentro de mi corazón para yo ejecutarlo. En la medida que vaya viviendo, lo voy a ejecutar, lo voy a poner en acción. Aprender y en base a eso aprender a tener temor. Pero hay una responsabilidad también que Deuteronomio habla acerca del temor a Dios, y es que yo tengo que enseñarle a mis hijos. Si esa palabra que yo oí, si esa palabra que yo atesoré y guardé en mi corazón, es importante, cobra ánimo, cobra vigencia en mi corazón, entonces yo tengo que enseñarle a mis hijos. Y ahí en una forma gráfica, no en una forma de práctica, sino en una forma de explicación, dice que tenemos que escribir los mandamientos de Dios en los dinteles de nuestra puerta. Tenemos que escribir los mandamientos de Dios en el respaldo de nuestra cama. Tenemos que repetir los mandamientos de Dios al salir de nuestra casa. Tenemos que ir declarando las ordenanzas de Dios mientras andamos por los caminos, mientras descansamos en distintas horas del día. Tenemos que repetir o declarar los mandamientos cuando volvamos a nuestra casa. Tenemos que decir los mandamientos antes de acostarnos en nuestra cama. ¿Por qué tan insistente, repetitivo esta expresión? Declarar, repetir, decir, pronunciar. Porque las ordenanzas, los mandamientos de Dios tienen que tener vigencia en nuestro corazón. Hay una diferencia entre conocerlos, informarnos, repetirlos y vivenciarlos. Aquí la práctica es para que el temor de Dios en el Antiguo Testamento, en los personajes del Antiguo Testamento estuviera, tenían que oír, aprender y enseñar a los hijos. Ahora, volviendo al ejemplo que dábamos hoy de los padres de Juan el Bautista, si bien Elizabeth era una mujer que tuvo complicaciones en gestar, y Zacarías también, pero Dios le dio la promesa, le dio una promesa, ellos se aferraron.
y se recalca que eran hombres, un hombre y una mujer que temían a Dios, hay algo que al leer la vida de ellos encontramos, que es la integridad moral. Hoy la moral está por el piso, en el concepto general, ¿verdad? Hoy la moral no se respeta. Antes, cuando se hacían un formulario para alguna aspiración laboral, allá casi al final había un elemento antes que se hablaba de los principios morales. Ahora, hoy se ha dejado de lado esto. Cada uno somos dueños de nuestro cuerpo, cada uno somos dueños de nuestras decisiones, cada uno hacemos dueños de lo que nuestra mente nos dice. Entonces ha cambiado, ha hecho un giro muy grande la moral. Pero en Elizabeth, en Zacarías, esta integridad moral estaban en ellos. Esperaban en la promesa de Dios. Ahora, ¿en qué nos ayuda la integridad moral? No en que nos hace mejores, pero sí pone en mejor sintonía nuestro corazón con Dios. Porque a veces pensamos que, bueno, la moral, sí, bárbaro. Todos hemos fallado, todos hemos tenido algún aspecto de inmoralidad en sentido común corriente, pero Dios nos ha restaurado. Ahora, la integridad moral hace que los valores de Dios no rechinen en mi oído, sino que bajen a mi corazón. Y aquí, cuando estos personajes del Antiguo Testamento están hablando de hombres justos, eran que conocían las ordenanzas de Dios. Había fe en sus corazones. Había un amor, había una esperanza en cada una de sus vidas. Ahora, cuando hablamos de Simeón, no estamos hablando de un hombre perfecto, porque no existe. Y repitiendo en el Antiguo Testamento, cuando tú eras consciente como una persona viviente en el Antiguo Testamento de que habías cometido algo que transgredía los mandamientos de Dios, de acuerdo a tu posibilidad económica, de acuerdo a tu estatus económico, tenías que ofrecer un sacrificio. Un sacrificio. Cada sacrificio de animal o de ave tenías que derramar sangre. Y esto era un simbolismo, una representación simbólica de que la vida de ese animal, la vida de esa ave, un poco cruento esto, ¿verdad? La vida era la expiación, era lo que podía limpiar. Otra vida podía limpiar tu vida o nuestra vida, vida por vida. Ese era en el principio eterno de Dios. Ahora, Dios no excluía a nadie. Si hubiera alguien muy pobre, en una condición económica bastante precaria, entonces se te daba la opción, una elección a convicción y moral, que vos fueras a tu casa y con un poco de harina que tuviera, hicieras una torta y si no tenías fuego, la cocinara en las brasas de un lado y la diera vuelta del otro, y le trajera esa torta y se la ofreciera a Dios. Esa era la única razón por la cual no se derramaba sangre. La pobreza, la extrema pobreza, la falta de recursos. Y Dios igual te iba a aceptar esa torta porque tenía que ver con tu corazón. Tú te presentabas ante Dios como una persona carente y bueno, lo poco que tengo te lo ofrezco. Y Dios, como miraba el corazón, aceptaba, aunque era un poco contrario a lo que le había pedido del derramamiento de sangre. Ahora, eso no era suficiente, el sacrificio, ¿verdad? La ofrenda que presentaba. Una vez al año, todos los que temían a Jehová, todos los que veneraban el nombre de Jehová, todos los que invocaban el nombre de Jehová, tenían que reunirse en una ceremonia que tenía un nombre especial, el día de la expiación. Entonces, en todos estos rituales que eran muy simbólicos del Antiguo Testamento, había una persona que era el sumo sacerdote, que en lo que tenía que ver con el tabernáculo y luego con el templo, entraba a un recinto que se llamaba lugar santo, el lugar santísimo, y derramaba sangre de un animal que había recogido en un tazón sobre un altar
Y era una manera de expiar el pecado, de quitar el pecado. No en una ofrenda personal, sino en una ofrenda general, en un sacrificio del pueblo masivo. Y en un determinado momento del ritual, él tomaba otro tazón de sangre y la boleaba al aire, cubriendo a todo el pueblo. Y ese ritual era que eran limpios de pecado, eran justos delante de Dios. Qué complicado era, hermano. Ofrendas, expiación en ritual con el sumo sacerdote en el lugar santísimo, boleando la sangre al aire. Todo era un simbolismo tan solamente para sentir que su pecado era perdonado y que eran declaradas personas justas. ¿Por qué tomamos a Simeón en esta hora en su virtud de justo, piadoso y que esperaba la consolación de Israel? Porque hoy, hermano, todo eso es dejado de lado y parece tan simplista, tan común. Y es dejado de lado, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento era ese el ritual. En el Nuevo Testamento cambia. ¿Quién cumplió todo ese simbolismo? ¿Quién cumplió todo ese ritual? ¿Quién cumplió todo ese círculo de práctica? Jesucristo. Y nosotros en esta mañana enfatizamos que Jesucristo dio su sangre una vez y para siempre para limpiar todos nuestros pecados. Y cada vez que nosotros cometemos algún error, nos equivocamos, fallamos, no tenemos que recurrir a un sacrificio, no tenemos que recurrir a un día de expiación, no tenemos que colocarnos masivamente como pueblo para que sea derramado sangre por encima de nosotros. Recurrimos a Cristo. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la verdad que entendemos al pensar en Simeón como hombre justo? En esta mañana, nosotros para presentarnos delante de Dios, o en cada día de nuestra vida, cada mañana cuando despertamos, ¿cuál es la convicción? Que yo puedo entrar a su presencia por medio de la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Nosotros podemos entrar a su presencia por medio de Jesucristo. Cada uno tenemos que ser conscientes. No puede decir o no podemos decir, Dios, aquí estoy. No, no. Padre, en el nombre de Jesús me presento ante ti. Y ahora nosotros incluimos a Jesucristo en nuestras oraciones. Aun cuando no sintamos que estamos en armonía con Dios o que estamos con tranquilidad en nuestra mente. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de mi confusión, en medio de mi turbación, en medio de toda esta situación que estoy viviendo, yo invoco el nombre de Jesucristo. Y no es la frase el nombre de Jesucristo, es la confianza que yo tengo en el nombre de Jesucristo. Porque esta confianza tiene que venir por medio de la lectura bíblica. Perdona que te diga, tal vez tú decís, yo tengo confianza, pero no me da tiempo para leer la Biblia. Eso no es confianza. Eso es un sentimiento, es bueno, es básico, que tú sientes sentimiento de acercamiento a Dios. Pero lo que te da fuerza interior, lo que te da convicción dentro de tu ser, lo que te trae certeza dentro de tu corazón, es la lectura bíblica. La lectura bíblica, la palabra te trae convicción. Y ahí incluimos y decimos como cristianos que necesitamos cada día leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue la ventaja de Simeón al ser una persona justa, piadosa y que esperaba la consolación de Israel? Su vida siempre tuvo un sentido común. Su vida siempre tuvo una esperanza puesta en Dios. Su vida era una vida de fe y de confianza en Dios. No es fe por lo que me pasa, no es fe frente a lo que me sucede. Es fe por medio de la palabra. Y vean bien que la fe como creencia está bien, pero la fe es un don de Dios. Y como don de Dios, te repito, viene por medio de la lectura de la palabra de Dios y de una comunión con Dios. Es un error decir, yo no tuve tiempo de orar. Es un error decir, yo no tengo tiempo de leer la palabra de Dios.
Es una manera justificada porque hay un desorden interior nuestro. No hemos hecho esa escala correcta de valores, pero la lectura, la oración es parte elemental, es parte básica para que la fe esté dentro de nuestro corazón. Ahora, tal vez alguien diría que no tiene esta confianza en Dios. Qué suerte lo que le pasó a Simeón. Qué tremendo, lo que es los secretos de la vida, los misterios. Mira, no. La confianza en Dios hace que una cantidad de cosas coincidan. Y cuando no coinciden esas cosas, Dios nos consuela. Dios nos consuela. Porque si no, no podríamos encontrar al Dios de toda consolación. Porque hay cosas que no armonizan, bueno, pero Dios nos da esperanza, nos da convicción. Ahora, estaba en el templo Simeón, había temor en su corazón, era una persona muy compasiva, muy piadosa. El perfil de Simeón me lo imagino una persona muy tolerante que le explicaba al pueblo las cosas, el temor de Dios, le enseñaba, tenía paciencia y esperaba en las promesas, porque no veía nada, esperaba en las promesas que Dios le había dado. Y ve una pareja que entra con un niño a un ritual que tenía como judío que celebrar en el templo. Y cuando los padres le entregan al niño para llevar a cabo la ceremonia, él tiene una convicción, él no siente nada. Si fuera un místico diría, ay, comenzó a temblar, a él le pasó una cosa. No, él no sintió nada. Él cuando tomó al niño, contempló que el que tenía en sus brazos era el Salvador de Israel, nuestro Salvador. Y comenzó a prorrumpir en alabanza. Y vean bien que todo esto lo guardaba José y María en su corazón. Pero cuando se dirige a María, Simeón, a la madre de Jesús, a María le dice, he aquí este niño que tiene en sus brazos, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué palabra más certera, profética y profunda es la de Simeón a María? Ese niño, estaba diciendo en otras palabras, con la luz del Nuevo Testamento, es el Salvador de Israel. Este niño que trajiste, que es hijo tuyo, traspasará tu alma. Y las que son madres, aunque nosotros como padres que intentamos entender, pero la madre sabe que salió de las entrañas, ¿sabe lo que va a hacer para María cuando ve a su hijo en la cruz del Calvario? Cuando lo traspasan con la lanza, cuando, no sé, todo lo que sucede allí. Y sabe que entre las mujeres que están en el Calvario está María presente. ¿Sabes que no se atacó de los nervios? No le dio un ataque de angustia. Estaba allí esperando. ¿Por qué? Porque su visión era que si bien era su hijo, era el Salvador de Israel. Entonces, cuando nosotros encontramos que la justicia, el temor de Dios está en nuestro corazón, hasta nuestra visión cambia. No es que vamos a idealizar y que todos van a ser salvadores y redentores, pero cambiamos la visión de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la fe, el amor y la esperanza llenan nuestro corazón. En la convivencia nuestra, en nuestro núcleo familiar, nuestro núcleo de amigos, de conocidos, si hay esperanza, si hay fe, si hay amor, cambia. Pensé un poquito. Fe, amor y esperanza. Fe y amor, esperanza. Cuando uno de estos está menguando, cuando uno de estos está bajando, comienzan a desnivelarse las situaciones y nosotros no tenemos la capacidad de convivir con la otra persona. Si en medio de tu núcleo familiar estás viviendo un infierno, no esperes que pasen 60 años en el mismo infierno. Si en nuestra relación
con nuestros hijos se vive un infierno. Yo no puedo aquí tan solamente llorar. Y vieron que cuando son chicos, los hijos nuestros son problemas chicos, pero cuando son grandes, son problemas más grandes. Bueno, esa es la vida. Pero ¿cuál es el asunto? Con una convicción de vivir en la justicia de Dios, la fe domina nuestro corazón. El amor reina en nuestro corazón y la esperanza nace en nuestras vidas. Entonces no es que esto sea mágico y cambie. Lo importante es que de dentro de nosotros comience ese cambio. Ahora, si yo me siento en el borde de mi cama a llorar y a victimizarme, qué desgracia, yo no merezco esto, yo fui a la iglesia y mirá, fui a la iglesia y lo que me pasa, mirá lo que... Y seguí llorando. Seguí llorando. Nosotros lo que podemos comprarte es un paquete de pañuelos, de papel para que te... Pero vas a llorar, ¿por qué? Porque lo que nosotros necesitamos dentro de nosotros es la falta de esa vida justa, piadosa, temerosa de Dios. Hermano, en el cielo nos vamos a encontrar con sorpresa. La salvación es por gracia. Yo pienso que la salvación es un concepto muy inmenso que no lo podemos limitar a interpretaciones personales. Pero en el cielo vamos a ver gente que parecía que vivía una vida plena y le faltó esa vida de fe, de amor y de esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué no reciben la corona de la vida eterna? Porque no permitieron que el señorío de Cristo esté en sus corazones. Yo lo que te digo en esta mañana, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué vinimos en este primer domingo de noviembre a la iglesia? Yo quisiera que el Espíritu Santo, con esta palabra, no por coincidencia, no por suerte, sino por una convicción del cielo, te consuele y te traiga esperanza. Y hermano, no es que yo estoy desconsolado, no es que perdí esto, perdón, no está hablando por perder. Que consuele nuestro corazón ¿de qué? De toda esta situación que estamos viviendo. Ayer recibimos un mensaje de unos hermanos de otra nación que está bien complicada. Y el ánimo se te viene abajo. Y no son por problemas tuyos, son porque podés tener cierta empatía, cierta identidad con esas personas. Pero cuando vas a la palabra, hay algo que no lo vemos, que no lo visualizamos, pero sí lo experimentamos. La palabra te consuela. La palabra te consuela. Y en esta tarde, en esta mañana, pensando en Simeón, justo, piadoso y que espera la redención de Israel, también entendemos que esperaba la consolación. Y sea sobre nuestra iglesia el Espíritu de Dios trayendo consolación. Vamos a participar de la Santa Cena. Pablo le dice a los corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En esta mañana lo que recordamos es la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo a buscar a su iglesia. Cerrá tus ojos mientras los hermanos terminan de servir los emblemas. La copa simboliza la sangre de Cristo, el pan, el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz del Calvario. Nosotros tan solamente vamos a participar simbólicamente pensando en el día que Cristo padeció en su cruz y nos dio de esa vida plena y abundante. Toma la copa en tu mano, el trozo de pan,
Y aquellos hermanos que lo hacen en forma virtual, también allí donde están, tomen su pan, su copa, y juntos vamos a participar en esta hora. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacen esto en memoria de mí. Todos juntos participamos del pan. Esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos juntos de la copa.